Bueno, Dios les bendiga. Vamos a abrir las escrituras en la epístola de Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5, versículo 17 y 18. Amén. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Gracias, Señor, tú has sido bueno, poderoso, y estás en este lugar. Hemos percibido tu gracia, tu fidelidad y tu misericordia. Hemos sentido tu favor porque hoy nos levantamos, Señor, solo porque tú, Señor, estabas ahí para darnos aliento de vida. Y hoy queremos honrarte a través de la palabra, y yo quiero, dígale al Señor, yo quiero que tú me hables, Padre Santo, y que yo ponga por obra tu palabra, Señor, y yo te doy gracias, Señor. Yo me quito para que tú te pongas, Señor, y este mensaje sea expuesto conforme tú lo quieres, Papito Dios, y que llegue a cada corazón, a cada vida, a cada mente, y que el entendimiento de nosotros sea abierto, Señor, y que tu palabra corra como ríos de agua viva en este lugar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento. He titulado el mensaje que el Señor me dio: ¿qué haces aquí? Pregúntale al que está a su lado: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y voy a hablar de Elías. Elías, uno de los personajes más conocidos y destacados de la Biblia, un hombre excepcional, y fue utilizado por Dios en milagros asombrosos, resucitó muertos, y como hemos visto en la escritura que acabamos de leer, provocó una sequía por 3 años y medio, pero después le pidió al Señor que viniera la lluvia, y llegó la lluvia. Pero la Biblia también nos señala que era un hombre sujeto a pasiones. En la Reina Valera dice: era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y le voy a decir algo: la fe y las pasiones no se excluye. Se puede ser un hombre, una mujer de Dios, una mujer y un hombre de fe, y al mismo tiempo tener efectos de sentimientos y emociones bien tremendas, ¿o no? ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios hay aquí? Amén. Amén, ¿cierto? Usted es un hombre y una mujer de Dios, y también tiene pasiones, también tiene sentimientos, emociones que a veces saltan por encima. Y entonces la gente muchas veces piensa que como somos creyentes, usted no puede ni sentir ni vivir cosas difíciles, ni puede llorar, ni puede decir nada, ni se puede sentir desalentado alguna vez, porque entonces usted no tiene fe. Pero eso no es así. Podemos manifestar nuestras emociones y podemos decirle a Dios lo que sentimos, pero vamos a ver qué tenemos que hacer cuando se esté predicando la palabra. Usted va a entender muchas cosas. Tenemos tantas emociones que el Señor en su palabra dejó escrito, que en el mundo tendríamos muchas pruebas y muchas aflicciones, pero que confiáramos en Él porque Él había vencido al mundo. Y quiero que estemos entonces en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, para que veamos un poco la historia de Elías, un profeta utilizado por Dios en grandes cosas. Y aquí en el capítulo 19, en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar una de las experiencias más reveladoras del carácter de Elías. Vamos ubicándonos ahí, en Primera de Reyes, capítulo 19. Y le voy a dar el contexto. Un castigo para Israel. Y ese castigo fue porque eran idólatras. El pueblo dejó al Dios de Israel por invocar y exaltar a dioses paganos como Baal y Asera. Entonces el rey en ese tiempo era Acab y su esposa Jezabel introdujeron al pueblo a la adoración a Baal.
Debido a esta rebeldía, el Señor le dice a Elías, profetice. Y como era un pueblo de ganado, de cultivos que vivían de eso, el Señor lo que hace es castigarlos, y los castiga habiendo una sequía. Y Elías da la palabra y dice, no va a llover hasta por mi palabra. Pero la palabra era la palabra de Dios. Amén. Entonces hubo una sequía de 3 años y medio, y en vez de Acab buscar al Señor, pedirle perdón a Dios, Acab no reaccionó, no se arrepintió, sino que empezó a buscar a Elías, culpándolo de las calamidades, y quería matar a Elías. Por eso es que cuando usted lee la historia de Elías, dice que Elías se escondió en el arroyo. Era que se estaba escondiendo del rey Acab, porque el rey Acab dijo, usted es el culpable, entonces a usted lo voy a matar, ¿cierto? Ese es más o menos el preámbulo. Usted la historia la ve desde el capítulo 18. Entonces Jehová, el Dios de Israel, estaba ahí esperando que el pueblo se arrepintiera, que el rey se arrepintiera, y aparece Elías y reta al rey. Y le dice, si los profetas de Baal, si Baal es Dios, que haya una señal, que Dios conteste por fuego, que el Dios verdadero conteste por fuego. Y yo creo que usted se sabe toda esa historia, ¿cierto que sí? Hace un holocausto, pone un toro, lo pican en pedazos, y que Elías tiene uno y los de Baal tienen otro, y el que contestara por fuego, a ese iban a obedecer. Y saben que los profetas de Baal se despelucaron, se cortaron, hicieron de todo, pero no. Y cuando Elías puso el altar, puso todo, el Señor contestó, y todos se dieron cuenta de la manifestación poderosa de Dios, y Él hace que maten a los 450 profetas de Baal. Después de haber provocado esa sequía, Él ya dice en el nombre de Dios que va a venir la lluvia, y todo eso avergüenza al rey Acab. Y entonces el rey Acab no se queda con eso, va y le cuenta todo a Jezabel, su esposa. Hay hombres que le cuentan todas las cosas, ¿cierto? Y cuando les pasa algo, entonces la esposa dice, ¿cómo se metieron con usted? Espera y verá. Entonces Jezabel le dio mucha rabia. Capítulo 19, versículo 2. ¿Estamos ahí, mis amores? Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora no te he matado, así como tú mataste a ellos. Y versículo 3, Elías, ¿qué tuvo? Lea. Elías tuvo miedo, ¿y qué hizo? Huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, ciudad de Judá, y dejó allí ¿a quién? A su criado, a su sirviente. Elías huye al desierto porque está atemorizado por las amenazas de Jezabel, una mujer, y se pone a huir. Y la gente dice, le huyó una mujer, pero es que esta era una mujer tremenda. Esta era como la diabla. Sí, una matona. A ella no le importaba nada. Ella estaba endemoniada, hermanos. Entonces, él tiene miedo, un miedo terrible. Y me impacta porque Elías está en un estado, entra en un estado de depresión, entra en un estado de ansiedad, y clama uno de los lamentos más desesperanzadores que usted y yo podemos lanzar. Versículo 4. Y anduvo por el desierto. Esto que estaba solo, dejó al criado, porque cuando estamos viviendo momentos difíciles, ¿sabe qué pasa? Queremos estar solos. Anhelamos que estén con nosotros, pero nosotros nos aislamos. Él anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, debajo de un árbol. ¿Y qué pidió? ¿Qué dice su Biblia? Deseó morirse, pidió morirse, y dijo, mire la oración que hace: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Un hombre de Dios, un hombre que era capaz de orar y se detenía la lluvia.
Un hombre que era capaz de orar por un muerto y el muerto se levantaba. Un día se le levantaron sus emociones. Amén. Y mire lo que empieza a suceder. Ese lamento estaba expresando el cansancio por la vida, su deseo de evadir la realidad que lo oprime y la pérdida de su propia estima. Se queda dormido debajo de un enebro. ¿Sabe qué dice eso? Que estaba cansado. Tenía cansancio, claro. Había huido mucho tiempo, 3 años y medio estaba huyendo, ¿cierto? De Acab, de esos profetas. Estaba esperando la señal del Señor para que se manifestara con poder. Estaba en modo negación. A veces estamos en negación. Estaba dormido debajo de un enebro. Estaba en depresión. Estaba entrando en una depresión, en una pasividad tremenda y muy parecido a cosas que a veces vivimos. A veces lo vivimos. Quiso vivir todo esto solo. Que una parte de nosotros anhela que lo entiendan, que lo comprendan, que estén con uno, pero uno es el primero que se aísla. Y hablando espiritualmente, lo primero que hacemos es no congregarnos. Se nos quitan las ganas de congregarnos. Y después, ¿sabe qué pasa? Se nos quitan los deseos de orar, de leer Biblia. Empezamos a aislarnos aún del Señor. Vámonos para el versículo 5. Versículo 5. Acostándose debajo del enebro, se durmió. ¿Se qué? Se durmió. Síntoma de depresión. Dormimos cuando no tiene que ser y nos trasnochamos. No dormimos en la noche, pero dormimos en el día. Se puede presentar eso así. Y aquí un ángel lo tocó y ¿qué le dijo? Levántate, come. Eso es símbolo que Dios no nos deja solos. En medio de lo que estaba viviendo, Dios se hace real y le manda un ángel, porque la Biblia dice que los ángeles son ministradores y que están a favor de nosotros. No los idolatramos, pero si es necesario que nos ministren, el Señor se ocupa de eso. Amén. Entonces, en esta orden se está presentando dos cuestiones. Cuando le dice levántate, el reconocimiento de la capacidad de Elías, que él se puede levantar. Se puede levantar. Usted y yo, puede que estemos en la condición que sea, pero le quiero decir algo: desde que usted tenga a Cristo en el corazón, usted y yo nos podemos levantar de cualquier situación. Amén. Gloria a Dios. Y la otra es el conocimiento de la condición, que está débil, que necesita fortalecerse, que necesita alimentarse. Por eso el Señor le envía comida para que se alimente. Versículo 6. Entonces miró, y aquí que en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. ¿Y qué hizo el profeta Elías? Comió y bebió. ¿Y qué más hizo? Y volvió a acostarse. A veces estamos como Elías, en tal condición que recibimos palabra de Dios, recibimos consuelo de Dios, pero parece que no es suficiente para el estado que nosotros estamos. Parece que esa comida no fue suficiente. Dios nos da una palabra, Dios nos bendice, Dios nos mima muchas veces, pero seguimos debajo del enebro sin querernos levantar. Entonces Elías volvió a quedarse dormido y el ángel lo volvió a despertar. Versículo 7. El ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate, come. Pero hay otra frase, dice algo más. Porque es muy largo el camino para ti. En una Reina Valera dice: porque largo camino resta. Entonces vemos a Elías que con los éxitos en la vida, que siendo un hombre tan de Dios, los éxitos y lo que vivamos no excluyen las etapas de derrota, no excluyen las etapas de cansancio, de agotamiento, de enfermedad, de desaliento.
Sí puede estar triste un corazón que adora a Cristo. Sí puede tener una enfermedad una mujer, un hombre de Dios. Claro que podemos vivir situaciones difíciles, pero no se le olvide que usted no está solo. Usted tiene al Señor Jesucristo de su parte. Amén. Vamos a vivir también fracasos en la vida. Vamos a vivir fracasos. Los únicos que dicen que no acepta el fracaso, que no reciba la enfermedad, que no reciba, son los de la prosperidad. Y usted no va a llamar la enfermedad, usted no va a llamar las cosas malas. Pero si vienen, usted le va a decir: Señor, si es tuyo, aquí estoy para que me trates y obres en mi vida. Y si no es tuyo, Señor, llévatelo lejos. Si es una trampa diabólica, si es un ataque de las tinieblas, yo te pido, Señor, que estés conmigo y me des libertad, porque tú has venido a libertar a los cautivos, Señor. Amén. Entonces, Dios, quien nos da las victorias, también nos sustentará cuando estemos debajo del enebro, cuando estemos pasando por crisis, cuando estemos pasando por situaciones difíciles, porque como seres humanos las vamos a vivir en el trayecto de nuestras vidas. Pero recuerde que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, de acuerdo al propósito por el cual hemos sido enviados. Hay un propósito en tu vida, y si Dios tiene que tratar contigo, va a tratar, amén, para que seamos mejores. Versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió con la fuerza de aquella comida. Caminó ¿cuántos días? 40 días y 40 noches hasta Horeb. ¿Sabe cuál es ese Horeb? Dice Horeb, el monte de Dios. Él recuperó las fuerzas, y ahí mismo que recuperó las fuerzas, empezó a caminar al monte de Dios. Ese monte Horeb es muy significativo, porque allí fue donde se empezó a arder la zarza. Y el Señor le dice a Moisés: ¡Ey, no pises con tus calzados! Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Había algo allí especial, y era que Dios se manifestaba con poder en el monte Horeb. Allí fue donde el Señor le dio las tablas de la ley a Moisés, y ese monte era testigo de las manifestaciones de Dios, y por eso Él tiene que salir a Horeb. Hay momentos que nosotros tenemos que salir del enebro, debajo del enebro, debajo de esas circunstancias. Dios nos ha hablado, Dios nos ha ministrado, y tenemos fuerzas. Entonces tenemos que proseguir ese camino, porque aún nos esperan cosas por vivir, y la gloria de Dios ha de manifestarse. Gloria a Dios. Versículo 9. Y allí, ¿qué hizo este bendito? Allí se metió y pasó en ella, en una cueva, toda la noche. Y aquí vino a él la palabra del Señor y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Elías llega hasta aquí, y lo primero que hace es encerrarse en una cueva. Las cuevas de nosotros no son precisamente lugares, sino condiciones o actitudes que nosotros adoptamos cuando no queremos, o cuando no sabemos cómo enfrentar las presiones, cuando no sabemos cómo enfrentar las pruebas, cuando no sabemos cómo enfrentar los problemas que se nos presentan en determinadas ocasiones. Y sin importar la posición, usted puede ser muy pastor, puede ser muy líder, puede ser tener empresas, puede ser lo que sea, puede tener mucha plata, hermano, pero las pruebas nos llegan a todos, y habrá un momento en que nos encerraremos en una cueva. Habrán ocasiones donde nos queremos refugiar por el temor y queremos huir de las personas, nos queremos refugiar por la incertidumbre, nos refugiamos en cuevas por el resentimiento, por la amargura que tenemos, o por cualquier otra razón. Y Dios quiere que no nos quedemos metidos en la cueva. El Señor quiere que nosotros nos levantemos por encima de cualquier situación por la que estemos pasando, porque escrito está que nosotros somos más
que vencedores. Y eso no se puede quedar en palabrería. Eso tiene que hacerse una realidad cuando nosotros estamos viviendo momentos difíciles. Porque en los momentos fáciles cualquiera es vencedor. En los momentos de plata en el bolsillo, de que no hay problemas, porque todos vivimos temporadas buenas, ¿o no? Uy, uno vive temporadas tan ricas. Pero también tiene temporadas difíciles. Y eso no significa que Dios no está con nosotros. Pero en esa temporada difícil, que usted quizás se mete en la cueva, Dios le permite meterse en la cueva, porque le voy a decir que Dios sí le permite meterse en la cueva, pero no le permite quedarse viviendo en una cueva. Amén. Amén. ¿Qué haces aquí? Versículo 10. Él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado su pacto, han derribado los altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado solo yo y buscan mi vida para quitármela. Entonces, ¿qué hace él cuando el Señor le dice: ¿qué haces aquí? Hace lo mismo que nosotros hacemos. Muchas veces queremos darles excusas al Señor, porque uno siempre quiere justificarse y cree tener la razón por lo que está viviendo o por lo que está haciendo. Señor, usted sabe que no voy a volver a la iglesia por esto y esto que me pasó. Señor, usted sabe que voy a soltar el ministerio por esto y por fulanito, y usted sabe lo que se ve por allá. Entonces le empezamos a dar excusas al Señor. Lo mismo él dijo: yo siento celos, ¿cierto? Él no estaba diciendo mentiras, ¿cierto que no? No estaba diciendo mentiras. Era real lo que estaba sucediendo. Entonces, mientras la cueva significa dolor, depresión, angustia, desaliento, desilusión, lo cierto es que para ver la manifestación de Dios es necesario salir de la cueva. Es necesario. Yo no sé si usted está en una cueva hoy, pero hoy en el nombre de Jesús usted tiene que salir de esa cueva. O si está debajo del enebro, tiene que salir de ese enebro. En el nombre de Jesús. Hay cosas que no van a cambiar a su alrededor, pero si usted cambia, va a ver la situación muy diferente. Va a tener esperanza, hermanos, y va a creer que en el momento determinado Dios se va a glorificar. Dios no se pone a argumentar con Elías. ¿Usted ve que Dios le dice algo a Elías? No se pone a argumentar con Elías. Solo le dice: sal y ponte en el monte delante del Señor. Aquí no hay más palabras. Lo que Dios va a hacer es demostrar su poder. Yo no sé para quién es esa palabra, pero no van a haber más palabras. Va a haber poder de Dios. Amén. Oh my God. Versículo 11. He aquí, él se mete, ¿cierto? Y el Señor le dice que salga de ahí. Y aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor, ¿qué dice su Biblia? No estaba en el viento. Después del viento, un terremoto. Oiga, eso fue tremendo, dramático. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Hay un viento fuerte, hay un terremoto, hay un fuego, y en ninguna de estas manifestaciones estaba la presencia de Dios. Entonces tenemos que aprender a distinguir entre la presencia de Dios y las manifestaciones, porque era una manifestación sobrenatural, ¿cierto? Pero ahí no estaba el Señor, porque Dios estaba utilizando a los elementos físicos. Todo se sujeta al Señor. Versículo 13. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto. ¿Y qué dice en su Biblia? Y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y una voz vino a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Le había dado la orden o no le había dado la orden a Elías que saliera? ¿Y Elías había salido?
No, se había puesto en la entradita de la cuevita. Bueno, ya está aquí. Quizás Dios te ha dado la orden, sal de la cueva y tú estás ahí esperando. Ahí, nada que das el paso. La orden era que saliera, hermano. Entonces la actitud de Elías persiste. En su interior, Elías seguía en una cueva. Dios por segunda vez le hace la pregunta: ¿qué haces aquí? Y la respuesta usted va a ver que es la misma, versículo 15. Entonces, usted puede leer todo, pero el 15 dice: entonces el Señor le dice, regresa por el mismo camino que viniste. Oiga, le toca ¿qué? Devolverse, mi amor. Y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. ¿Y unge a quién? A Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Menola, para que tome, dígalo, tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará. Y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal, ni lo han besado. Vuelvo a repetir, el problema no es meterse en la cueva, sino permanecer más de lo prudente. Hay quienes permanecen en la amargura, en la tristeza, en la derrota, en el desaliento, en el rencor. Y hay que salir de la cueva, aunque salir de la cueva nos cueste salir con las manos vacías. Era necesario ir al monte de Dios. Elías tenía que ir al monte a adorar, no a seguir escondiéndose en la cueva. Amén. Porque la primera vez le dijo: ¿qué haces aquí? Y era orden de salir, sal. Te voy a manifestar mi gloria. Pero Elías no sale a clamar, a invocar el nombre del Señor, sino que se queda en esa cueva. No nos podemos quedar en esa cueva. Es necesario ir al monte de Dios. Y allí buscaremos no solo su protección, sino su presencia, no solo su consuelo, sino el poder, no solo su comprensión, sino también sus mandamientos. El propósito de Dios es que estemos firmes para que Él se glorifique en nuestras vidas. Es necesario estar con Dios. Y le voy a decir, Dios nos pone y está haciendo que su gloria se manifieste en nuestras vidas cuando estamos ahí, cuando pasamos por las pruebas, porque quizás el Señor lo va a pasar por una prueba para que usted sepa lo que es vivir una prueba. Pero para que usted sepa lo que es vivir una prueba, no solo con Dios, y usted sea testimonio para los demás, y usted pueda decirle: yo viví. Hay gente que es cristiana, y usted es cristiana y le dio un cáncer. Sí, pero vieron que el Señor estaba con ella, con él en ese cáncer. Usted tiene esa enfermedad que no tiene cura. Sí, pero el Señor ha estado conmigo. Y cuando hay una persona que tenga una enfermedad que no tiene cura, usted que ha vivido lo mismo, usted es capaz de decirle: yo he cruzado este Jordán y he visto la gloria del Señor en mi vida. Por eso es que nos pasan cosas, por eso Dios permite. Pero si estamos con el Señor, vamos a salir victoriosos en el nombre de Jesús. Los propósitos de Dios son firmes, pero tenemos que cumplir el mandamiento del Señor. Es necesario estar donde Dios nos pone y estar haciendo lo que el Señor nos manda. De lo demás se va a encargar el Señor. Manténgase en el lugar donde Dios lo ha puesto y no abandone la comisión que Dios le ha asignado. Le voy a decir por qué. Elías fue un hombre de victoria. Usted lo ve en el Nuevo Testamento, que se habla de él, de cómo fue como profeta. ¿Y sabe qué hace el Señor? Pone a otra persona.
Porque ni usted ni yo, por muy buenos líderes que seamos, hay reemplazo para nosotros. Si yo me voy, si el pastor y yo nos vamos de aquí, aquí no se acaba la iglesia. Aquí viene otro pastor y otra pastora. Amén. Nosotros no somos indispensables. El Señor nos ha honrado dándonos. Por eso nosotros no podemos tirar lo que Dios nos ha dado. Porque entre tantas personas lo escogió a usted. Así que deje de sacar excusas. Yo no puedo, yo no soy capaz de hablar en público. No, es que ¿quién era capaz? Al transcurso del tiempo nosotros hemos aprendido. Él nos va ayudando a superar todos estos errores. Él nos va ayudando. Vamos teniendo confianza no en nosotros mismos, sino en lo que Dios es en nosotros. Amén. Si usted se pone a leer las Escrituras, usted se va a dar cuenta que Eliseo en la Biblia registra el doble de milagros haciéndolos Eliseo que Elías. Un hombre de Dios tremendo, pero que un día dijo: no quiero más ministerio, yo me quiero morir. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Listo, me prepara gente y se me va conmigo. Porque se lo llevó el Señor. ¿O no? Se lo llevó el Señor. ¿Cumplió? Claro. ¿Quieres estar conmigo? ¡Vámonos! Pero me hace favor y me deja fulanito, tanta, porque le digo, este y este van a hacer. Amén. Todos alguna vez hemos deseado morirnos. Pero hoy, hermanos, no se muera sin cumplir el propósito del Señor. No puede. Porque vamos a tener coronas de acuerdo a nuestro llamamiento. Usted sabía, todos vamos a tener corona, pero nosotros vamos a tener recompensa, galardón. No suelte, no tire, santifíquese. Es que estoy muy llevado, métase. Está en la cueva, salga de la cueva, vaya para Oreb, empiece a buscar del Señor, no se pierda culto. Ahorita se queda en lo que va a ver ahora, así no haya traído ni cuaderno ni nada, eso hoy se queda, porque usted va a salir adelante en el nombre de Jesús, porque usted va a cumplir el llamado, el propósito del Señor. Amén. Dios no deshonró a Elías, no, termine esto listo, y se va conmigo. No deje todo por la mitad, y si lo ha dejado todo por la mitad, arranque de nuevo, vuelva a empezar, porque siempre habrá nuevos comienzos con el Señor. Amén. Vamos a honrarlo, vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Padre, hoy te exaltamos, hoy te honramos, Señor. Tú has sido bueno en todo tiempo con nosotros. Hoy te doy gracias, dele gracias al Señor. Yo no sé si usted está viviendo un tiempo difícil, si usted está debajo del enebro, si usted está ahí deseando morirse, si saben contar, no cuenten conmigo, diciéndole a su familia hasta aquí, diciéndole a su esposo, a su esposa hasta aquí, o diciéndole a sus hijos hasta aquí. Pero el Señor quiere que podamos avanzar en Él. El Señor quiere que usted entienda que Él no lo ha dejado solo, que no lo ha dejado sola, que Él prometió estar con nosotros, sus hijos, todos los días hasta el fin de los tiempos. Y Él está ahí con nosotros. Y aunque hemos querido estar solos, aunque hemos pasado los desiertos solos muchas veces, ¡hey, hermano! No pasa ese desierto solo, no pasa esa soledad solo, no pasa esos momentos de enfermedad, no pasa esos momentos de depresión, no pasa esos momentos solos. Usted puede, si está en la cueva, usted puede hoy salir de la cueva. Y yo le doy y le digo y le hago la misma pregunta que le hizo el Señor a Elías: ¿qué haces aquí? Porque esa es la pregunta para ti y para mí. ¿Qué haces aquí? Ya no tienes por qué seguir aquí. Ya has estado aquí en esta cueva mucho tiempo.
Tienes que salir para que veas la manifestación, para que veas la gloria, el poder del Señor. Tienes que salir de ahí. Si te es difícil, dile: Señor, ayúdame. Ayúdame porque mis emociones me han traicionado. Ayúdame porque mi corazón, mis sentimientos están superando mi vida espiritual, Señor. Pero hoy me rindo delante de tu presencia, Señor, y coloco mi vida, coloque lo que está pasando, coloque sus emociones, coloque su angustia, coloque su ansiedad, coloque sus miedos, coloque todo delante del Señor y dígale: Señor, sí, he estado en un enebro y también he estado en la cueva, Señor, pero en esta mañana el Señor te está diciendo: ¿qué haces aquí? ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué sigues dándole vueltas a tus sentimientos, a tus emociones y no arrancas con el llamado, con el propósito? Suelta esa rabia, suelta ese resentimiento, suelta esos temores, suéltelos. Y usted va a ver cómo el Señor empieza a orar en su vida. Porque el Señor te llamó con un propósito. Porque el Señor no te va a dejar ahí tirado en una cueva. ¿Qué haces ahí? Salga en el nombre de Jesús. Sale en el nombre de Jesús. Tienes que salir de la depresión, de esa angustia, de esa tristeza, de esa soledad. Oh, Santo. Sal fuera de esa cueva en el nombre de Jesús. Fuera ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay libertad para el cautivo. Hay libertad para el cautivo, Señor. En el nombre de Jesús. Hay libertad, Señor. Dígale: Señor, liberta mi alma. Liberta mis pensamientos, mis emociones, Señor. Para que yo te alabe, para que yo te bendiga, para que yo pueda ir por encima de mis circunstancias, por encima de mis emociones, por encima de mis sentimientos, Señor. Y te siga honrando, te siga bendiciendo, Señor. Te siga exaltando, Dios. Oh, Samamaya Basuri. Adórelo, dígale: Señor, aquí estoy. Aquí estoy por tu gracia, por tu misericordia. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, Dios mío. Oh, Santo. Oh, Santo. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a cumplir con tu propósito, Señor. Ayúdanos a salir, Señor, del lodo cenagoso. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Espíritu Santo, envuélvenos en tu amor. Llénanos de tu presencia. Oh, Santo. Oh, Santo Dios. Santo Dios, gracias. Gracias porque tú estás con nosotros. Dígale: Señor, yo recibo toda esta palabra, Señor. Yo recibo esta palabra porque era para mí, Señor. Y en tu nombre, Señor, yo hoy salgo de mi cueva. Si usted no estaba en una cueva, pero estaba ahí debajo de un enebro, debajo de sus condiciones, debajo de sus circunstancias, debajo de su problema, diga: Señor, hoy me bajo, hoy me quito, hoy me retiro de este enebro, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, me levanto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, recibo fuerza de lo alto. En el nombre de Jesús, Señor, prosigo adelante, porque yo sé que largo camino me espera. Dígale al Señor: largo camino me espera. Por eso hoy recibo de tus fuerzas, por eso hoy recibo de ti, Espíritu Santo, porque sé que debo seguir adelante. Y no voy a estar solo, Señor. Voy a estar contigo, Dios. Voy a estar contigo. Porque tú no me dejarás. Tú no me desampararás. Tú estarás conmigo, Señor. Y yo voy a estar contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Dios te bendiga. Recuerde que en Cristo Jesús
un nuevo